Dios le bendiga. En esta tarde queríamos examinar lo escrito específicamente ahí en el Evangelio según Mateo, en referencia al Sermón del Monte. Y podríamos comenzar a partir del capítulo 5 y en el verso 21. Allí decía el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, en esta porción del Sermón del Monte, Yeshua le hablaba a las multitudes y aquí estaba pues hablando exactamente dándole instrucciones al pueblo y de cómo debían estos actuar justamente. Les instruía a que no era lícito llevar la ofrenda ante el altar si antes no se ponía a cuenta con su hermano, porque los fariseos eran hipócritas y no hacían estas cosas. Pero él decía que la manera correcta de hacer las cosas era, y la manera en que Dios recibe nuestras ofrendas, es si primero nos ponemos a cuentas con nuestros hermanos. Tal vez tenemos muchas razones para entender que hemos sido ofendidos, pero el Señor dijo que primero nos pusiéramos a cuentas con nuestro hermano, que no permitiéramos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y entonces traigamos la ofrenda. Luego en el verso 25 es el tema al cual vamos a enfocarnos. Dice allí el Señor: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, aquí entendiendo lo que el Señor está hablando, el Señor Yeshua utilizó parábolas para hablar al pueblo, pues escrito está: hablaré al pueblo, abriré mi boca en parábolas. Aún así, no le creerían, no entenderían, porque le hablaba a un pueblo ciego, a un pueblo que tenía lento para escuchar. Y aquí dice claramente que utiliza en esta parábola lo que es exactamente un principio penal, un principio judicial, tal y como funcionaba en aquellos tiempos en Israel. Hoy en los Estados Unidos se utiliza el mismo principio llamado mediación. Si usted vive aquí en los Estados Unidos y tiene una demanda contra una persona, sus abogados se pondrán de acuerdo con los abogados de la víctima o del demandante, los abogados suyos. Usted es la víctima y se pone de acuerdo con los abogados de aquel al cual usted te está demandando. Entonces van a tener una mediación, van a tener un tiempo en el cual van a recibir una oferta de parte de la persona que le ha agraviado a usted, si usted es la víctima, y de esa manera usted puede aceptar la oferta y de esa manera ambos se benefician y se evita llegar al juicio. Es comparecer, obviamente, evitar antes de comparecer ante un juez, de no ponerse de acuerdo, entonces pues se comparecerá ante un juez. No siempre el juez va a emitir un veredicto correcto,
según nuestro entendimiento, porque nuestros parámetros humanos difieren mucho de los parámetros legales. A veces creemos que tenemos razón en ciertos tópicos, pero no lo tenemos según la ley. Y entonces tal vez nosotros seríamos los condenados. Y en el caso de la persona que ha pues defraudado o es la persona demandada, podría ocurrir que también fallen en su contra. Entonces, para evitar estas cosas, para que se grabe un récord, pues en el caso de las personas, en el expediente de las personas, pues se va a una mediación y se evita llegar a una vista. Ahora, sin embargo, para poder entender qué es lo que está tratando de decir el Señor, pudiéramos decir que cuando Él dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. El camino significa nuestra vida. Significa el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Tenemos un tiempo asignado por Dios hasta el momento en que nos toque comparecer ante Él. En este caso, el adversario te puede entregar al juez. Tu pecado te puede entregar al juez. No te pusiste a cuenta con tu hermano, tú has pecado o sencillamente no te has puesto a cuentas con Dios y ahora te toca comparecer ante Él. El juez aquí es exactamente el Señor Yeshua, porque la Biblia dice que todo el juicio lo dio el Padre al Hijo. Y aquí dice que si no te pones de acuerdo, el juez te va a echar en la cárcel y no vas a salir de allí hasta que pagues el último cuadrante. Obviamente, la cárcel es un lugar que implica eternidad, porque cuando una persona muere, que es el tiempo que nosotros tenemos, hay dos destinos. Existe el cielo, hoy, porque antes las almas que morían, se declaraban justas, pues estaban debajo de la tierra, en el seno de Abraham. Pero cuando el Señor resucitó y ascendió al cielo, sentándose a la diestra de Dios, tal y como dice la carta a los Efesios, Él llevó la cautividad al cielo. Por eso Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararos morada. Y fue y la preparó. Y cuando vamos allí, a Apocalipsis capítulo 6, y en el verso 9, están las almas debajo del altar, diciendo hasta cuándo será nuestro tiempo. Son los mártires del Señor. No están debajo de la tierra, en el lugar llamado paraíso, en el seno de Abraham, porque el seno de Abraham hoy está vacío. Aún quedó el infierno, porque era exactamente lo que se conoce para los hebreos como el Seol, y es el mismo, este mismo Seol se traduce en el Nuevo Testamento como Hades, que significa también infierno, lugar de los muertos. Por cuanto no está allí el paraíso, porque está vacío, ya no está Abraham ni aquellos que estaban allí, entonces ahora solamente han quedado las almas que están en el infierno. Sin embargo, al final de los tiempos, ese mismo infierno se va a verter en el lago de fuego y azufre, que está allí en Apocalipsis capítulo 20, a partir del verso 11 hasta el 15, en la ajena de fuego. También las almas que están en el infierno van a ser trasladadas del infierno debajo de la tierra, porque ya la tierra no va a existir más. Apocalipsis 21, capítulo 1 y verso, perdón, Apocalipsis capítulo 21, verso primero, dice que ya la tierra y los cielos no existen más. Así que entonces, obviamente, el Hades, antes que eso, entrega sus almas. Y éstas comparecen delante del gran trono blanco, antes de que sean destruidas los cielos y la tierra, adquiriendo su cuerpo, el cuerpo que tuvieron mientras estaban en la vida, y por no encontrarse sus nombres hallados en el libro de la vida, pues son echadas a la ajena de fuego o al lago de fuego, que es lo mismo, del cual jamás van a salir. Entonces, ¿a qué se refería el Señor al decir que no saldrías de allí hasta que pagues el último cuadrante? Hay una doctrina que se enseña por doquier que llaman purgatorio.
Es una doctrina que solamente mantiene la Iglesia Católica y la Iglesia Copta. O la iglesia. En realidad, lo cierto es que es un lugar alterno. ¿Por qué? Y que no se debe, es un camino que supuestamente conduce a la salvación. Es un camino paralelo. El Señor Yeshua dijo, quiero que quede claro esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que tendríamos que pensar, este camino, que es el purgatorio, supuestamente son almas que están en penitencia, en espera de ser purificados, para pasar a heredar también, junto a los justos, la salvación. Así que sería un camino alterno. Y teniendo en cuenta además que todas las almas que están en el purgatorio, a través de este proceso de purificación y castigos, una especie de penitencia, pues estarían pasando a la salvación eterna, a los nuevos cielos y nueva tierra, a la nueva Jerusalén que desciende del cielo como esposa ataviada. ¿Sería esto posible? Mire, por eso dicen ellos, está basado en que ellos dicen que no van a salir de allí hasta que no paguen el último cuadrante. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Porque aquí el Señor está hablando de que te pongas a cuenta con tu adversario, entre tanto que estés en el camino, y el camino es nuestro caminar en esta vida, el tiempo que Dios nos da. El juez es el Señor. ¿Pero qué significa esto de que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante? Entendamos esto. La Biblia dice ahí en Hebreos 9 que sin sacrificio, sin sangre, no hay remisión de pecados. ¿Okay? En el purgatorio no existe remisión de pecados. Los judíos tenían que hacer constantemente sacrificios. De hecho, el sumo sacerdote podía entrar solamente una sola vez al año al lugar santísimo. Y para eso debía tomar a una vaquilla bermeja, una vaquilla roja, y quemar sus cenizas. Y era la única forma el que podía entrar solamente una sola vez al año al lugar santísimo. Pero el Señor Yeshua, a través de su sacrificio, entró una sola vez y para siempre. Ese entrar del sumo sacerdote, teniendo que usar las cenizas de una vaquilla bermeja, significaba que aún el camino al lugar santísimo no le estaba permitido a los hombres, y los judíos tenían que hacer continuamente sacrificios por los pecados. Otra cosa, Dios no recibía ofrendas imperfectas. Y si nosotros pensamos en lo que implica el purgatorio, en primer lugar, no hay no media sangre para remisión de pecados. Se habla de purificación de los pecados a través de penitencias. No hay nada así en las Escrituras. Repito, Hebreos 9, voy a leérselos, dice allí, Hebreos 9, dice, 9:21 dice, y además de todo esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nuestros pecados fueron redimidos porque el Cordero de Dios tomó nuestro lugar en la cruz, y todos nuestros pecados fueron limpiados y emblanquecidos por su sangre. Así que ya no necesitamos de ese sacrificio continuo que hacían los judíos y donde tenía que mediar sangre para remisión de pecados. Estos que mueren supuestamente en pecados, pero no pecado de muerte como llaman ellos, y quiero decirles, quiero que sepan esto, hay un solo pecado de muerte, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor Yeshua dijo, todo pecado será perdonado, mas el que peque contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Pecado de muerte es ese. Ellos separan los pecados en diferentes géneros y dicen que aquellos que no han cometido pecado de muerte van al purgatorio para recibir una condena
permanente. Así que tu purgatorio es un lugar temporal, es un camino paralelo que conduce las almas al cielo a través de la penitencia sin que exista por medio remisión de pecados, porque no se derrama sangre. Y eso era un sacrificio continuo. Vieron en Levítico 4. Había que hacer un sacrificio bajo instrucciones exactas. No es así. Entonces, ante esto, debemos preguntarnos, ¿es bíblico entonces creer que hay un camino alterno al cielo? Un camino por donde se puede transitar por la senda ancha y espaciosa, y al final, a través de morir y no ir al infierno, sino al purgatorio, de allí se sale, se asciende al paraíso a través de penas y castigos. Es una doctrina que no está acorde a las Escrituras, y los que somos de Dios debemos rechazar enfáticamente este tipo de doctrina. Esto no es de Dios. No existe un purgatorio en las Escrituras, no hay nada así. Y esto de que, para concluir, te dice que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, implica que nunca saldrán de allí. Por cuanto no medias sangre, por cuanto para justificar el perdón de los pecados, por cuanto la penitencia no es capaz de producir un sacrificio perfecto, como fue el sacrificio del Señor de una vez y para siempre e irrepetible, entonces los pecados de ellos jamás les son perdonados. Por tanto, jamás terminarán de pagar el último cuadrante. Quiere decir que la permanencia en ese lugar de aquellos que no están justificados por el Señor, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, porque la sangre del Señor no les ha limpiado de pecado, porque ellos no han nacido de nuevo, porque a través de penas y castigos no se nace de nuevo. Y para entrar en el cielo hay que nacer de nuevo. Por tanto, no existe un camino alterno. Lo que implica aquí, hasta que pagues el último cuadrante, es pagarlo por toda la eternidad, porque aquellos que comparezcan ante el gran trono blanco, cuando se abran los libros, allí estén escritas las obras de cada uno. Estas obras testificarán contra ellos mismos. No les justificarán, porque la obra de nadie justifica. La única obra que justifica es las obras que Dios había preparado de antemano para que los que hemos creído anduviésemos sobre ellas. Es decir, las obras son el resultado de una fe genuina. Si ese no es el caso, Dios ve esas obras como trapos de inmundicia, así que ninguno se justifica. No hay remisión de pecado, porque no media sangre. No hay un sacrificio perfecto para siempre. El Señor no los reconoce. Le dice, alejaos de mí, no sé de dónde sois. Por tanto, si alguien cree que al morir irá al purgatorio su ser querido y hasta estará dispuesto a pagar una misa para que supuestamente esa alma se eleve y vaya al purgatorio y de ahí al cielo, está perdiendo su dinero, está siguiendo una doctrina herética y está ofendiendo usted mismo a Dios, porque hay un solo camino al Padre y es el Señor Yeshua, el Verbo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual será a su vez el juez de toda la tierra. Así que si ha creído en esto, es mejor que se arrepienta y entienda que solo entrará al cielo transitando por el camino. Y estamos ahora en ese camino, los que hemos creído, pero los que no han creído están por el camino amplio y espacioso. Es mejor caminar por el camino recto, por el camino angosto, difícil de transitar. Pero ese camino nos conduce, es cierto, para entrar por una puerta muy estrecha donde no cabe un purgatorio. Y esa puerta es la puerta de las ovejas. Ninguna cabra irá a través de un purgatorio al cielo. Así que si alguno tiene oídos, que oiga. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos
en esta noche. Amén. La paz del Señor sea con cada uno.